todas maneras les damos la bienvenida. Agradecemos a quienes se nos unen directamente por Zoom, pero también a quienes nos están viendo a través de las diferentes redes, a través de YouTube y demás. Yo soy Oscar Hernández, soy el gerente para América Latina de Open Contracting Partnership. Open Contracting Partnership es una organización global que busca lograr sistemas de contratación que generen datos abiertos e interoperables y que también tengan políticas y prácticas que avancen el trabajo multiactor. En el panel de hoy queremos un poco explorar o abrir una pregunta acerca de cómo transitar hacia una mayor apertura en las compras de las vacunas y en los contratos de las vacunas contra el COVID-19. Hace alrededor de 2 años se dieron las primeras declaratorias de emergencia. Entonces, si ustedes recuerdan, justo antes de este panel, decía Nelly que la pandemia nos está cambiando a todos, y precisamente hace más o menos 2 años fue cuando estaba empezando esto propiamente en América Latina. En otros países ya, por supuesto, ya habían ocurrido las declaratorias de emergencia, y desde ese entonces, ¿cierto? Casi que muy pocas semanas después, se supo que ya estaba en desarrollo un primer modelo de la vacuna. Y desde ese entonces, digamos, todo ese desarrollo de la vacuna y también la compra de la misma ha estado realmente dominada por la opacidad y por el secreto. Hubo, digamos, una difusión bastante deficiente incluso de los protocolos de los ensayos clínicos de las vacunas. Teníamos información completamente dispersa, no se sabía con claridad cuáles eran las que sí servían y cuáles las que no. Y, digamos, después de eso, algo que persiste hasta hoy, tuvimos una muy baja tasa de publicación de los contratos y acuerdos de compra, y cuando hubo, gran parte de esa información fue censurada. Todas esas excepciones se dieron en un momento en el que obviamente como ciudadanía estábamos dispuestos a hacer muchas concesiones, ¿cierto? Se hicieron procedimientos de emergencia, en algunos casos se ignoraron las leyes nacionales o se modificaron esas leyes para poder llevar a cabo esas compras de la manera en que se llevaron. Y hoy, digamos, casi 2 años después, ha quedado claro que la compra de las vacunas no va a cesar con las dosis que ya han sido administradas. Ha quedado demostrado que se van a necesitar más refuerzos de las vacunas. Incluso, digamos, si no existe claridad sobre cuántos y cómo serán administrados, se sabe que, o en este momento más bien, hay poca duda de que los países van a tener que incluir las vacunas contra el COVID en sus programas de inmunización, bien sea ampliados o demás, es decir, esto se va a volver buena parte protocolar. Entonces, en pocas palabras, el mercado ha cambiado en estos 2 últimos años, aunque aún estemos enfrentando cierta incertidumbre. Los gobiernos tienen que necesariamente estar o seguir planeando para mayor compra de vacunas, y al mismo tiempo la emergencia ha generado un precedente, la pandemia como tal ha generado un precedente bastante preocupante en materia de confidencialidad de los contratos, que es un tema en el que se había avanzado, digamos, bastante a nivel global, pero en especial en América Latina en materia de divulgación de datos de contratación pública. Entonces, un poco lo que queremos hacer hoy es detenernos y preguntar cuál es el futuro de la compra de las vacunas en materia de apertura y qué implicaciones tienen esto que está ocurriendo también en materia de salud pública. Varias organizaciones, por supuesto, tanto en América Latina como en el resto del mundo, han mostrado los aspectos problemáticos de hacer, digamos, estas compras de vacunas a espaldas de la ciudadanía, y hoy contamos con un panel muy destacado desde varias de las principales organizaciones que a nivel regional en América Latina han venido tanto haciendo investigación como haciendo incidencia, ¿cierto? Abogando para que haya más transparencia en la compra de las vacunas. La doctora Delia Ferreira Rubio es la presidenta de Transparencia Internacional. Es abogada graduada de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina y se graduó summa cum laude con un doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, en España. Es miembro del comité directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto y del comité directivo de PASI Vanguard, Partnering Against Corruption Initiative, y también del Foro Económico Mundial. También copreside el Global Future Council de Transparencia y Anticorrupción del Foro Económico Mundial. Por otra parte, nos acompaña Camilo Enciso. Camilo es director del Instituto Anticorrupción y desde marzo del 2017 trabaja como consultor de gobiernos de organismos multilaterales en proyectos relacionados con diferentes países, incluyendo Argentina, El Salvador, Honduras, México, Costa Rica, Perú y, por supuesto, Colombia. Entre octubre del 2014 y marzo del 2017, Camilo fue secretario de Transparencia de Colombia, coordinó la ejecución de la política pública de la lucha contra corrupción, dio impulso a la expedición de la ley antisoborno, que fue sancionada en el 2016.
Camilo es abogado e internacionalista de la Universidad del Rosario, cuenta con una maestría de leyes de la Universidad de Columbia y una maestría de administración pública de la Universidad de Harvard. Tiene experiencia en materia de derecho penal, lucha contra la corrupción, delincuencia empresarial, derechos humanos y derecho internacional. Finalmente, Nelly Luna es cofundadora y editora general de Ojo Público. Ojo Público es un medio dedicado a la investigación y uno de los principales referentes en América Latina en materia de investigación periodística, de periodismo de investigación. Está especializada en la cobertura de medio ambiente, poder y derechos humanos. Sus investigaciones han recibido varios premios nacionales e internacionales. Ha dirigido investigaciones que han ganado 2 veces el Premio Mundial de Periodismo de Datos. También ha recibido el premio a la excelencia en periodismo de la Sociedad Interamericana de Prensa y el premio de periodismo científico del Instituto de las Américas. Como integrante del equipo de Ojo Público, también ha obtenido el Premio Nacional de Derechos Humanos en Perú y la mención honorífica otorgada por la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, en el 2019, en los Estados Unidos por su papel en la cobertura de temas con profundidad para entender América Latina. Bueno, para no extenderme más, voy a dar inicio a esta conversación de hoy. Tendremos 3 bloques. Un primer bloque, bueno, ya les contaré un poco más de los detalles de cada uno de esos bloques. También les agradecemos que si van surgiendo preguntas, las pueden ir dejando en el chat. De esa manera yo me encargaré de bien sea integrarlas en este conversatorio que vamos teniendo o al final tratamos de tener un espacio, digamos, como un poquito más como para atender cualquier duda que haya podido surgir de la audiencia. Lo primero que queremos hacer es preguntarnos realmente qué pasó con la transparencia de los contratos de las vacunas, tanto en América Latina como en el mundo. Y para eso queremos acercarnos a esta pregunta a partir de un trabajo reciente realizado por Transparencia Mexicana, el capítulo de Transparencia Internacional en México, en el cual se han analizado más de 39 contratos que se obtuvieron bien sea por publicaciones proactivas del gobierno, por solicitudes de información o por filtraciones que simplemente ocurrieron de estos contratos. Entonces, Transparencia nos va a dar información sobre qué tanta ha sido la divulgación de los contratos a través de 11 variables que ellos han analizado. Entonces, con eso les doy la palabra. Eduardo, creo que vas a hacer tú la presentación. Sí, la va a hacer Paula, pero primero le doy la bienvenida a Delia Ferreira, mi querida colega y presidenta de Transparencia Internacional, a Nelly, que ella no lo sabe, pero yo sigo a través del canal de Telegram todo su trabajo y la verdad es que es realmente inspirador. Camilo, encantado de conocerte, no nos conocíamos en persona, pero tu reputación te antecede. Nos da muchísimo gusto pues haber convenido con Open Contracting Partnership este espacio para hablar no solo de lo que hasta ahora ha ocurrido, sino de cómo le plantamos un hasta aquí a lo que hasta ahora ha ocurrido, porque a todas luces no es bueno, y empezamos a construir lo que viene, a construir el futuro y empezar a ver hacia el futuro. Como decía Oscar, vamos a hacer primero un repaso de dónde estamos y para poder saber hacia dónde tenemos que dirigirnos y cómo empezar a avanzar en este tema. Y creo que es central decirlo, lo decía ahorita Oscar y me encanta cómo lo dijo, la transparencia ha llegado por filtraciones, que no es el método para ejercer derechos, creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? No es la manera en la que una sociedad se da derechos democráticos y los ejerce. Ha llegado a regañadientes, después de mucha presión de organizaciones en todos los países de América Latina, y aunque vamos a poner foco en América Latina, ahorita que presente Paula sabrán que los 39 contratos analizados que no solo son de la región, también tienen problemas graves de opacidad, o sea que no hay a dónde voltear a ver para mejores prácticas como lo hacemos en otros temas. Y creo que la tercera cuestión que es triste es que pues a veces ha sido solo porque se conoce de alguna manera un contrato y se infiere que otros contratos son similares, ¿no? Y aquí hay que reconocer un caso muy particular de la región, el caso de República Dominicana. Decíamos antes de empezar, Delia Ferreira y un servidor, que todos lo invocamos como ejemplo, porque ha sido uno de los pocos países que ha dado activa o proactivamente la batalla para abrir los contratos. Tal vez lo más importante para Transparencia Mexicana y para Open Contracting Partnership, obviamente para Transparencia Internacional, dado que está aquí la propia Delia, es que este tema no se quede
en el postmortem, no se quede en la autopsia, ¿no? Y en una cantidad de reportes donde confirmamos que algo terrible ocurrió y que todos lamentamos, sino que sea pues el punto de partida para pensar de verdad cómo evitar que esto siente un precedente para otras pandemias, ¿no? Creo que es un tema muy importante. Los contratos son solo uno de los temas que hay que transparentar en las contrataciones de emergencia y de las de salud pública, no son el único tema, Oscar ya lo mencionaba, y creo que las lecciones aprendidas, como en pocas ocasiones, se tienen que volver nuevas prácticas y tenemos que empezar a trabajar en nuevas prácticas. Estamos por entrar a un mercado que ya no controla solamente la oferta, sino que empieza a ser por demanda de gobiernos nacionales, subnacionales o locales, incluso un mercado incipiente con el sector privado, y creo que tenemos no solo el derecho, sino la obligación ética de entrarle a este tema desde ya, aprendiendo de lo vivido en estos 2 años que están por cumplirse, ¿no? Las primeras declaratorias de emergencia fueron en marzo de 2020 y creo que no podemos entrar a un tercer año de pandemia sin entender bien qué aprendimos y cómo evitar que esto siente un lamentable precedente. Paula Palacios, mi colega que trabajó junto con los colegas de TI Health y otros para integrar esta lista, les va a dar un panorama de cómo están los contratos, estos 39 contratos, y decidimos hacerlo por países y por contrato, porque una pregunta que todo el mundo se hace es si hay más transparencia en unos contratos que en otros, si hay un tratamiento diferenciado para cuando vienen de China o de Rusia las vacunas, o si vienen de los Estados Unidos o de Europa o la India, y creímos que era un tema importante que ustedes lo vean. Sé que por tiempo no va a agotar todos los temas que están planteados en el reporte, pero el reporte está a su disposición para su consulta futura. Y el otro tema es si hay diferencias importantes por países, ¿no? Queríamos ver si había lo que se conoce en el gremio como un campeón, un actor que estaba marcando pauta, y van a llevarse una sorpresa porque quien marca la pauta de la transparencia no lo hizo precisamente por la vía jurisdiccional, sino por el tema lamentable de que haya sido una filtración que permite conocer, pero que no es el ejercicio pleno del cumplimiento de un derecho. Así que, Paula, si puedes hacer una presentación solo para poner la mesa y que nuestros invitados, Nelly, Camilo, Delia, ¿no? Con la extraordinaria moderación de Oscar, puedan de alguna manera conducirnos hacia dónde estamos y hacia dónde nos queremos mover. Paula, adelante. Muchas gracias a todas y a todos. Pues sin duda, como comentó Eduardo, ha habido un nivel muy bajo en la publicación de los contratos de vacunas contra COVID-19 en el mundo. Esto no es un tema de países o regiones o los países que a veces llaman del norte y del sur, sino es un tema parejo. Hicimos una búsqueda mundial de estos contratos. Tuvimos acceso a 39 de ellos a través de capítulos nacionales de Transparencia Internacional, y a los cuales les agradecemos mucho. Fueron 19 capítulos que nos ayudaron, ya sea a través de solicitudes de información, procesos legales, que nos acercaron los contratos filtrados y que pues estuvimos trabajando en red para también este esfuerzo. Lo que hemos encontrado es que se han hecho reservas significativas en los contratos publicados que reservan datos esenciales de interés público. Esto es en general en las farmacéuticas y en los contratos de todos los países en el mundo, de la mayoría de ellos. Por ejemplo, un tema, los temas con más reserva, las variables con más reserva que encontramos fueron cuánto pagaron los gobiernos en total por las vacunas. No se tiene esta información en 60% de los contratos, al igual que los precios por dosis de las vacunas y las cláusulas de indemnización. Estos son los temas que no aparecen o que están reservados en la mayor parte de los contratos, en 60% de ellos, los 3 temas. Un tema relevante que encontramos en el caso de Colombia, que fue un caso filtrado, es que en un contrato lo que se encuentra es que el gobierno no puede revelar disposiciones financieras o sobre indemnizaciones, pero las farmacéuticas sí pueden revelar información confidencial sin informar al comprador, es decir, a los gobiernos, a petición de otros gobiernos, e incluso el costo por dosis sí lo pueden revelar las farmacéuticas, pero no los gobiernos. Esto es de importancia para pues, poder que los países puedan llevar a cabo mejores presupuestaciones pues, hacia adelante y que sean más transparentes.
También encontramos que en 3 de cada 4 contratos analizados, identificamos que los plazos y cronogramas de entrega se encuentran reservados, es decir, no sabemos en sí cuándo quedaron de entregar las farmacéuticas las vacunas. Y otro tema relevante para no extenderme, y les vamos a poner el link en el chat, es que en materia de indemnizaciones, regularmente lo que hacen estas cláusulas es que garantizan la protección del proveedor ante repercusiones legales en caso de que se produzca alguna reacción o algún problema o error ya sea del desarrollador o de los socios en la cadena de producción y suministro. No obstante, en algunos contratos lo que encontramos es que las cláusulas van mucho más allá y trasladan el riesgo completo a los gobiernos, alejándolo del desarrollador y sus socios. Esto incluso si cometen errores. Les dejamos la información sobre el informe en el chat, también lo podremos en redes sociales, y la disposición de la base de datos que contiene tanto los procedimientos de solicitudes de información que hicieron los capítulos de Transparencia Internacional y los contratos publicados tal cual los hemos encontrado y analizado. Muchas gracias y adelante, Oscar. Muchas gracias, Paola, por ese muy buen resumen y de muy alto nivel. Yo de verdad invito a que se revisen el informe hecho por Transparencia Mexicana, porque es bastante sucinto y además muestra, digamos, una de las ventajas de, en efecto, sí tener, digamos, datos semiabiertos, por lo menos sobre los contratos en los que uno puede comparar rápidamente, digamos, cuál es el nivel de divulgación y eso exactamente qué implicaciones está teniendo para cada uno de los contratantes. Entonces, muchas gracias. Entonces, un poco lo que nos planteaban desde Transparencia Mexicana es esta idea de hasta aquí, ¿cierto? O sea, como está cambiando el mercado. Y un poco la pregunta con la que quiero empezar este panel para nuestros 3 panelistas y nuestras 3 panelistas es un poco qué está ocurriendo ahora, o sea, si realmente podemos seguir así, cuál es el precedente que se ha generado en materia de rendición de cuentas al haber, digamos, tanta confidencialidad alrededor de los contratos de las vacunas y exactamente a qué riesgos nos enfrentamos hacia adelante, ¿cierto? O sea, ya vimos cosas que ocurrieron durante la pandemia en virtud de la opacidad alrededor de esto, temas incluso de soborno en países como Brasil o en otros con de completo desconocimiento de lo que estaban comprando. Entonces, ¿cuál es este riesgo de mantener las excepciones y, digamos, sobre todo a puertas de un gasto fuerte en salud pública que va a ser necesario y el reto de, digamos, seguir continuando con filtraciones de esta información y demás? Entonces, quiero darle primero la palabra a Delia para contestar esta pregunta y empezar a aproximarnos. Hola a todos, es un placer, gracias Oscar por plantear el tema. Felicitaciones a Eduardo, a Paola de TI en México y a los capítulos que colaboraron, porque realmente ha sido un trabajo de hormiga descubrir esto. Imagínense la cantidad de contratos que se han firmado en el mundo para comprar vacunas. Todos los países del mundo, con todos los laboratorios, con diferentes contratos para diferentes compras, con el mismo laboratorio, con distintos, y solo hemos podido acceder a 39 contratos. Eso solo está marcando una bandera roja de advertencia. Una cosa importante que yo creo que deberíamos enfocar en este tema y que trasciende el tema de las vacunas, es que después de 2 años y medio de emergencia, y en marzo del 2020 estamos de acuerdo que la mayoría de los gobiernos no estaban listos para enfrentar lo que nos estaba sucediendo a nivel mundial. Sería necio negar que hubo una emergencia. Ahora, si llevamos 2 años y medio viviendo en la misma situación con altibajos, esto ha dejado de ser una emergencia y probablemente sea la nueva normalidad. Y en normalidad no podemos seguir manejando los gobiernos y aceptando como ciudadanos que todos nuestros derechos están entre paréntesis porque hay una emergencia o porque hay una pandemia. A futuro, y está bueno esto de hasta aquí, o sea, ya es suficiente, a futuro
Obviamente hay que pensar en normas internacionales como lo que se está discutiendo ahora del tratado de pandemias o el tratado para enfrentar pandemias, donde debería haber reglas para las vacunas, pero sin irnos tan lejos y en lo internacional, yo creo que todos debemos reclamar que nuestros gobiernos vuelvan a la plena vigencia del Estado de Derecho. Nunca hubo justificación para el secreto y la confidencialidad y la opacidad en los contratos de vacunas. La única razonable excepción que justificaría que algo se mantuviera secreto sería la patente. Sería la patente del medicamento. Pero resulta que los contratos no contienen la patente, ni las fórmulas de las vacunas, que es lo que por secreto comercial o de propiedad intelectual podría en algunos casos, y también se puede discutir eso en el caso de una vacuna frente a una pandemia, pero la patente o la fórmula podría estar protegida. Pero ¿cuánto se compró? ¿Cuánto se pagó? ¿Cuándo se va a entregar? Etcétera, etcétera. No tiene por qué ser secreto. No hay ninguna justificación para que eso sea secreto, salvo una imposición de los laboratorios o la mala administración de los gobiernos y el afán de manejar esta cuestión que involucraba muchísimos recursos públicos sin los debidos controles. La verdad es que con la emergencia muchos de los gobiernos del mundo, y nuestra región no es la excepción, se han acostumbrado a tener débiles controles, justificados por la necesidad de respuestas urgentes. Aún países donde se había establecido la digitalización de los contratos públicos, se dijo que por la emergencia era más rápido trabajar con el papel. Imagínense ustedes ese argumento. Bueno, creo que hasta aquí hemos llegado y de aquí en más hay que volver las cosas a su cauce. Una de las cuestiones, y los invito a leer el informe es muy exhaustivo y gracias Transparencia Mexicana también por hacer accesible la base de datos completa, donde cualquier investigador o periodista o simple interesado podrá encontrar información al respecto. Una de las cuestiones a las que se refiere el informe, y también se había referido el informe de TI Health, nuestro grupo de salud a nivel global, es el precio y la cantidad de dosis. Y la verdad es que yo creo que hay que ir una vueltita más allá y ver a qué se comprometen las empresas en esos contratos. Y la filtración del contrato de la Unión Europea con AstraZeneca nos dio una clave perfecta, que después fue utilizada por AstraZeneca para defenderse frente a la acción judicial entablada por la Unión Europea por incumplimiento. El contrato no decía que la compañía vendía X cantidad de dosis. La obligación era una obligación no de dar, sino de hacer, poner todo su mejor esfuerzo para proporcionar la cantidad de dosis. Y eso jurídicamente es el día y la noche. Entonces tenemos que acceder a esa información como ciudadanos. Esa información debe estar accesible para que sea controlada por los organismos pertinentes de cada uno de los estados, porque este secreto, y no es una excepción, y con esto dejo acá esta primera intervención, el secreto es la ventana abierta para los conflictos de interés, los abusos de poder y una larga serie de conductas que pueden terminar en la más feroz corrupción. Entonces, trabajemos de ahora en más para que este no sea un precedente utilizado por los gobiernos como funcionó bien para comprar las vacunas de COVID, entonces ahora voy a comprar con este mecanismo secreto vacunas, tratamientos, materiales, cualquier cosa que tenga que ver con la salud, que es uno de los rubros más importantes de los presupuestos públicos en la región y a nivel mundial. Excelente, Delia, muchas gracias. Tocas puntos que yo creo que son realmente críticos sobre lo que está en juego con la compra de las vacunas y precisamente, digamos, hablábamos hace un momento
de cómo Colombia en particular terminó muy bien librado en el análisis que hacía Transparencia Mexicana de todos esos contratos, y eso fue en buena parte porque los contratos se terminaron revelando a través de un proceso judicial, digamos, que no había tenido término, pero se lograron revelar en ese momento. Precisamente, Camilo Enciso, a través del Instituto Anticorrupción, lideró un esfuerzo conjunto de litigio estratégico con De Justicia y la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP en Colombia, para lograr la publicación de los contratos, los cuales finalmente se hicieron públicos a través de este proceso judicial. Entonces, yo quisiera ahora darle la palabra a Camilo para preguntarle un poco la misma pregunta. Camilo, ¿qué tendencias se están observando ahorita? ¿Qué significa todo esto y qué se viene aquí para adelante, no solo en Colombia, sino en el resto de la región? Oscar, un saludo especial para ti, para Eduardo, Paola, Delia, Nelly, todos los presentes. Un gusto estar hoy con ustedes. Bueno, en cuanto a tendencias, miren, uno lo que hubiera esperado después de la derrota estruendosa que tuvo el gobierno nacional de Colombia, que se empeñó en ocultar los contratos de compra de las vacunas, por orden de un tribunal, que en Colombia es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que le ordenó entregar los contratos. Lo que uno hubiera esperado es que el gobierno acatara la orden judicial. Uno hubiera esperado, como decía Delia, el restablecimiento del Estado de Derecho en toda su extensión y alcance. Uno hubiera esperado la reivindicación plena del derecho de acceso a la información pública. Pero ha ocurrido todo lo contrario. Aún con una orden de un tribunal, el gobierno es la hora en que no ha entregado los contratos, casi un año después. Hay una orden de magistrados de un tribunal de Colombia que le ordena al gobierno entregar los contratos. Es la hora en que no los han entregado formalmente. ¿Por qué pudimos conocer los contratos? Porque en una equivocación de algún funcionario del Consejo de Estado de Colombia cargó a la página web de consulta de los procesos judiciales esos contratos, quedaron a disposición del público, y uno de los elementos que los propios contratos establecían era que si los contratos o la información relacionada con ellas, digamos, era publicada o era liberada, o algún tercero accedía a los mismos por una causa o razón distinta al comportamiento del gobierno, de una de las partes, entonces los contratos perdían la característica de confidencial bajo los términos del propio contrato. Nosotros siempre estuvimos en la posición de que los contratos y las cláusulas de confidencialidad eran ilegales y violaban las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y violaban derechos fundamentales. Entonces, ya por ese solo hecho, desde nuestra interpretación, esos contratos se podían publicar. Pero cuando adicionalmente vimos que los propios contratos incluían cláusulas que permitían la publicación, entonces decidimos publicar. Después de que algunos medios habían hecho unas revelaciones preliminares sobre los precios de los contratos, etc. Adicionalmente, los propios contratos tenían cláusulas que decían que no habría confidencialidad, o que se entendía que se exceptuaba la cláusula de confidencialidad si un tribunal, un juez de la República, ordenaba la publicación. Entonces, uno no entiende el empeño del gobierno en seguir obstaculizando el acceso a la información. Pero bueno, el punto es, hoy en día en Colombia ya conocimos 3 contratos, pero el gobierno ha firmado otros 5. ¿Qué hicimos nosotros acá? Porque esta es una batalla que continúa por la transparencia. Le pedimos formalmente al Estado colombiano entregarnos copia de los otros contratos que se han firmado. No, a pesar, insisto, de que un tribunal ya había ordenado la entrega de los otros 3 contratos, el gobierno insiste en su respuesta, en la misma respuesta original, casi que hicieron un copy-paste de la respuesta original. Dijeron, no les entregamos los contratos. Entonces váyanse a la vía larga, que es pedirle a un tribunal que bajo las normas o regulación de la Ley de Transparencia nos entregue los contratos. Si todo sale bien, como debería, vamos a tener una nueva sentencia de otro tribunal ordenando entregar los contratos. Entonces, tendencias, Oscar, lo que yo veo es un empeño absoluto en seguir obstaculizando el acceso a la información, pero más grave, no solo de los contratos, sino de todo en general. Porque miren,
Una de las primeras medidas que adoptó el gobierno de Colombia cuando arrancó la pandemia fue, como muchos otros, fue prorrogar los términos de respuesta de los derechos de petición. Y claro, uno entiende, la gente no podía ir a las entidades, hubo una fase de transición para que la gente pudiera empezar a trabajar desde sus casas, etc. Pero eso ya pasó hace mucho tiempo. Entonces, una congresista de Colombia impulsa una ley que logra todo el trámite, que incluye un artículo cuyo principal objeto es regresar a los tiempos de normalidad de las respuestas de los derechos de petición. El Congreso lo aprueba. El presidente de la República objeta la ley. Y por esa razón, Colombia no puede regresar a los tiempos normales de respuesta a derechos de petición. Es decir, una petición que antes tomaba 15 días en tener una respuesta, hoy estamos en la realidad concreta y práctica, que se toman 2 meses, 3 meses, si es que responden. Entonces, yo sí creo, a todos los colegas que nos acompañan hoy, a todos los presentes, que tenemos un problema muy serio de violación del derecho fundamental de acceso a la información pública. Ya no es solo un tema de las vacunas, es una violación sistemática, estructural, grave, que viola la Convención Americana de Derechos Humanos, que viola las constituciones políticas de nuestros países, que nos tiene en un estado a las organizaciones que ejercemos el control social, de imposibilidad de hacer el control democrático que tenemos al ejercicio del poder, y eso me parece gravísimo, gravísimo. Y ahí la invitación, y con esto me callo para que podamos tener una discusión con todos los demás, la invitación es, me sumo allá a la invitación que hacía Delia, tenemos que lograr el restablecimiento de los estados de derecho, el restablecimiento del principio democrático de que la información es un bien de acceso público y que sin ella no podemos controlar el ejercicio del poder. Muchas gracias, Camilo. Y en efecto, creo que vemos unas tendencias comunes en lo que ocurre con las vacunas, con otras compras de emergencia, poco, digamos, a pesar de que se avanzó mucho en revelar ciertas compras que se realizaron mediante contratación directa y compras de emergencia, hay, en el caso particular de Colombia, bastante desconocimiento de cómo se ha ejecutado parte del presupuesto, ni siquiera se sabe si están haciendo a través de contratos públicos y demás. Y creo que tanto Delia como Camilo nos hablan de cómo se está violando este derecho fundamental que tiene la ciudadanía a acceder a la información pública y a saber cómo se está gastando el dinero de la misma ciudadanía. Nelly, entre sus 1000 roles que cumple y sus grandes logros en diferentes aspectos, es también la editora general de un proyecto de la Red Palta. La Red Palta es la red de periodistas de América Latina para la transparencia y la anticorrupción, en el cual participan más de 9 medios, y en el cual, digamos, hicieron un análisis de qué había ocurrido con la compra de las vacunas y tuvieron unos hallazgos muy interesantes. Entonces, Nelly, un poco, digamos, ¿qué encontraron ustedes ahí, qué han visto también durante todo este periodo y qué anticipas tú que siga ocurriendo, digamos, desde tu perspectiva de investigación periodística en materia de transparencia de las compras de las vacunas? Gracias, Oscar. A mí me gustaría compartir una imagen, no sé si puedo hacerlo ahora o si mejor de repente les comparto aquí el link y me ayudan a proyectarlo, y mientras, porque es una imagen que creo que nos va a poder ayudar bastante a entender toda esta vulneración de derechos a las que se refería Camilo en respecto a cuál es el papel en este caso desde la prensa para vigilar y monitorear el poder político o la transparencia en las compras públicas y hacerlo en una completa oscuridad, ¿no? No sé si es que se puede, a ver. ¿Puedes compartirla directamente o ponerla en el chat como? Sí, estoy en una computadora que es nueva y como la bloqueé todas los permisos, no me está dejando. Si me pueden ayudar a compartirla sería mucho mejor, por favor. Okay. Entonces, mientras se comparte, comentar un poco, es cierto, nosotros trabajamos en coordinación con varios medios de la región, en una red que se llama la Red Palta, que lo que busca precisamente, y se conformó con ese espíritu, es en un contexto de opacidad y de poca transparencia, lo que se había generado es y sumado con la crisis de la pandemia, es una forma de, a ver, creo que está.
ahí está. Se dieron varias normas en la región, amparadas en la pandemia, para primero o aplazar los pedidos de información, en otros casos para simplemente postergarlos, y en muchos otros amparados en esta confidencialidad de los contratos simplemente para negar la información. Ok, si pasamos a la siguiente imagen. Ahí está. Entonces, cuando recién comenzó la pandemia, como muchos recuerdan, las farmacéuticas empezaron a mencionar que estos contratos tenían que ser privados, ¿no? Y incluso parte de las negociaciones que los gobiernos tenían eran también en secreto, ¿no? Porque absolutamente casi nada se podía saber sobre los ítems que estaban negociando. Y esta imagen en particular, por ejemplo, forma parte, era como se entregaban gran parte de las respuestas en los contratos en la Unión Europea, ¿no? O sea, uno revisa más a detalle cómo se respondieron a estos pedidos de información. Claro, les entregaron los contratos, pero tenía un montón de subrayados que era imposible entender y conocer realmente lo que se estaba negociando detrás. Siguiente, por favor. Ok, entonces, lo que a mí particularmente me llama la atención es que, como decía Delia, las empresas, las farmacéuticas, argumentaban que esto tenía que ser confidencial y secreto, y de hecho lo ponían así en los contratos y en las negociaciones previas como un mecanismo de abuso de poder hacia los estados, incluso haciéndoles temer de que si eso se hacía público podían tirarse abajo las negociaciones cuando todo el mundo estaba buscando comprar las vacunas en esos meses. Y lo que muchos hemos perdido de vista en estos 2 años es que gran parte de estas farmacéuticas no desarrollaron por sí solas estas vacunas, ¿no? Sino que hubo gobiernos que invirtieron muchos miles de millones de dólares para ayudar en la investigación y en el desarrollo de estas vacunas. Y hasta ahora, como señala el informe, gran parte de estos contratos siguen siendo completamente secretos, ¿no? Y lo que sí revela, a partir de algunos documentos disponibles que se han ido publicando, y ahora con el informe que ha publicado Transparencia, creo es que sí ha habido y ha existido un abuso de poder en las negociaciones y muy poca capacidad de los gobiernos para reaccionar ante esas negociaciones. Entonces, lo que sugieren los documentos que son públicos en algunos casos ahora, o los preacuerdos, es que se les permitió plazos de entrega flexibles, protección de patentes, a pesar, como decimos, que estas fórmulas fueron desarrolladas en gran parte con inversión de dinero público, y una inmunidad en el caso de que se presentaran algunos eventos adversos. Incluso en algunos países se les prohibió donar o revender las dosis, una prohibición que podría obstaculizar las iniciativas de llevar, por ejemplo, las vacunas a los países más pobres. Siguiente, por favor. Una inmunidad en el caso de que se presentaran algunos eventos adversos. Incluso en algunos países se les prohibió donar o revender las dosis. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí. Esta es una de las investigaciones que se hizo precisamente en ese contexto, el 2021, con la Red de Periodistas para América Latina por la Transparencia y Anticorrupción. Se identificó precisamente que en toda la región, por lo menos 13 países, tuvieron además que adecuar su marco legislativo o los marcos legales para comprar estas vacunas, ¿no? Entonces, lo que se identificó es que se modificaron desde leyes hasta normas muy específicas para darle indemnidad económica y confidencialidad a las farmacéuticas que vendían las vacunas. Entonces, estamos hablando de un proceso de negociación en la más completa oscuridad, pero por otro lado, que los gobiernos tuvieron que diseñar un marco específico para la emergencia, pero también para comprar, que la ley les permitiera hacer estas compras, porque evidentemente en otras circunstancias no se hubieran podido hacerlas, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí les comento algunos de los casos que nos sigue pareciendo como el más sorprendente de abuso de poder en las negociaciones, en el caso de Pfizer. Pfizer es una de las farmacéuticas que más rápido empezó a desarrollar la vacuna,
Y en esos contextos, hay que ponernos también en ese contexto, todos los gobiernos querían comprar una vacuna y tenías a la población demandando que así lo hiciera. Se dieron varias negociaciones simultáneas en América Latina. La prioridad siempre estuvo en Europa, Estados Unidos y Canadá, que fueron además, en medio de esta disputa por la compra, los países que más acumularon las vacunas, o sea, compraron mucho más de las que necesitaban, y América Latina llegaba a un segundo momento a seguir pidiendo que se las vendieran, y tenías a la farmacéutica diciendo, bueno, sí, te las puedo vender, pero estas son mis condiciones. Y en esas condiciones, lo que se pudo ver en aquellos primeros meses, nuevamente, ese es el contexto, es que se le pedía a los gobiernos utilizar incluso activos soberanos como garantía para llegar a un acuerdo de vacuna. Esta es una investigación que se hizo con el Buró de Periodismo de Investigación, que tiene sede en Londres, en Europa, y con la colaboración de Ojo Público en América Latina. Incluso había fuentes de información para este reportaje. Muchos pidieron aparecer en el anonimato, y en otras incluso no se podía mencionar el nombre del país del que estábamos hablando, porque tenían siempre el temor de que si se conociera el país, la farmacéutica luego pudiera decir que se ha violado el principio de confidencialidad y se bloqueara la compra de vacunas. Siguiente. Entonces, lo que dice precisamente Pfizer es una de las cosas que también es bastante interesante dentro del contrato, es que se le indemnice por su propia negligencia, ¿no? Incluso en estas negociaciones, que antes en otras compras de medicamentos no se incluye. En Argentina y Brasil pidió que los activos soberanos se pusieran como garantía para cubrir posibles costos legales futuros, y en Perú las negociaciones se prolongaron casi 6 meses, porque cada vez que iba una nueva reunión de negociación se iban incluyendo nuevos términos, hasta el que se lograra incluso eximir responsabilidad sobre todos los posibles efectos adversos, o no tener responsabilidad en la demora de la entrega de estas vacunas. Siguiente, por favor. Este es uno de los documentos que publicamos, el preacuerdo, estaba creo en la página anterior, esa de ahí. Nosotros no llegamos a conocer el contrato físico de Pfizer con el gobierno, pero sí a estos documentos que iban generando como preacuerdos, ¿no? Donde se iban definiendo qué cosas iban a formar parte ya del contrato final. Y por eso es que sabemos qué tipo de condiciones estaban estableciendo, además de los ciertos pagos, el monto total, ¿no? Que se quería cobrar por las vacunas. Ahora, luego el gobierno ha seguido comprando, ¿no? Lo que no sabemos es si es que siempre ha sido el mismo precio, o las vacunas han bajado porque ahora hay más disponibilidad. Son preguntas que nos quedan pendientes, pero en ese momento nos pareció importante saber por lo menos los montos de negociación a los que se estaban llegando. Siguiente, por favor. Y en medio, quería cerrar un poco mi intervención con cómo también la ciudadanía percibe estos temas, ¿no? Porque es cierto, hay muy poca opacidad en ese contexto donde todos queríamos unas vacunas para enfrentar la pandemia. El razonamiento era, bueno, a cualquier costo, pero ya, ¿no? Recuerdo mucho el caso específico de Colombia, porque terminamos el año 2020 y el presidente colombiano anunció que ya habían comprado las vacunas, que estas estaban por llegar. Chile había dicho lo mismo, y en Perú, en medio de la crisis, no teníamos idea de cuándo estas iban a llegar. Sin embargo, y paralelamente teníamos otros ensayos clínicos, que era una forma también de acercarte a los contratos. Eso en otras situaciones hubiera sido un escándalo, ¿no? O sea, que hacer un ensayo clínico para un medicamento de una farmacéutica como requisito para poder comprarla luego es éticamente cuestionable, y sin embargo varios países en la región lo hicieron en contexto de desesperación por comprar vacunas. Y quiero cerrar mi intervención con este caso en particular, porque hemos hablado de Pfizer, pero en este caso involucra a la otra farmacéutica, que es la china Sinopharm,
que impulsaba uno de los ensayos más grandes en la región, y que dentro de los del contrato también, del contrato para hacer el ensayo, se establecía la posibilidad de que más adelante, de ser salir todo positivo, puedan vendernos o tengamos prioridad en la compra de estas vacunas, ¿no? Y estos son los, la que pasó son los que se beneficiaron. Si nos podemos quedar en la foto, en las fotos de los beneficiados, mejor. Pero lo que sucedió fue que Sinopharm nos quería vender a todos, como buena parte del mundo, las vacunas, y paralelamente impulsó unos ensayos clínicos. En el marco de esos ensayos clínicos, esta farmacéutica exportó, los países de la región importaron más dosis de las que se necesitaban para los ensayos. Y estas dosis extras, que no eran parte del ensayo, sino que tenían los activos de la vacuna, fueron inoculadas a políticos que se beneficiaron directamente de estas dosis. En el caso de Perú, se vacunó, como ya saben, el expresidente Vizcarra, la ministra de Salud, la ministra de Relaciones Exteriores, y una larga lista de personajes vinculados al poder y a la política, entre el nuncio apostólico, una reconocida lobista, algunos comunicadores, incluso médicos que no formaban parte del ensayo, y sus esposas, hijos y otros familiares. Esto se produjo también por nuevamente una situación de completa oscuridad en la que se negociaron las compras de las vacunas, pero también se fueron dando este tipo de contratos para realizar ensayos clínicos. Lo que sabemos ahora, por otras investigaciones que hemos hecho, es que también hubo toda una disputa geopolítica, ¿no?, dentro de la región. Se quisieron politizar la compra de ciertas vacunas para vincularlos a China, a Rusia, otras obviamente a las corporaciones farmacéuticas más grandes, pero el debate y las dudas que podrían haber generado esto, yo sí creo que y es una opinión personal, han tenido un impacto en la credibilidad y confianza de las personas hacia las vacunas, y es por eso que en algunos territorios tenemos un porcentaje más alto de personas que no quieren vacunarse. No es solamente por esto, sino obviamente por la desinformación y las mentiras que se difunden, pero sí estas discusiones de cómo se politizó y instrumentalizó políticamente los contratos, las compras de ensayos y vacunas, creo que sí ha podido afectar un poco en la confianza de la gente hacia esta medida sanitaria. Con esto cierro mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelly. Planteas unos temas supremamente interesantes. Yo quiero destacar un par de cosas. Entonces, obviamente, digamos, el abuso de las farmacéuticas, de poder tener el poder que tenían ante la desesperación de los gobiernos y poder, digamos, dictar los términos de cómo se debía negociar. Y los gobiernos, como mencionaba ya desde antes, Camilo, como casi que obedeciendo a eso, pero también, digamos, como cerrándose a cualquier tipo de rendición de cuentas. También vimos cómo eso se prestó a temas de abuso de poder, que era también lo que tú mencionabas, pero que además vimos ocurrir en muchos otros países con el tema de las vacunas VIP y demás. Y finalmente, este tema de desinformación, ¿cierto? Que es una opinión que yo también comparto, ¿cierto? Creo que no tengo evidencia sólida para hacerlo, pero en algún momento también lo he visto como de el deterioro institucional generado en parte por la opacidad alrededor de la negociación y de la compra de vacunas, incluso compartiendo información clave como es, digamos, qué tan buenas son las vacunas, o sea, qué evidencia científica hay de su efectividad y demás, que en eso también se falló en su momento. Entonces, un poco la pregunta ahora que yo quiero poner a consideración de ustedes es, ¿qué podemos hacer para cambiar de rumbo? ¿Cierto? O sea, como, ¿cuáles son las acciones inmediatas que se pueden tomar desde ya? ¿Cierto? Y cómo, digamos, a sabiendas de que todo esto va a estar entrando, tanto las vacunas como los tratamientos, como decía Delia antes de que iniciara el foro, se están volviendo parte del gasto fundamental un poco de los gobiernos en materia de salud pública y en la lucha contra el COVID-19. Es cómo podemos realmente movernos hacia un mejor lugar en el cual realmente haya apertura, sobre todo considerando que difícilmente podríamos seguir hablando ahora de emergencia, sino que pareciera más bien que estamos hablando ya de negligencia si no se toman acciones en este caso. Entonces, Delia, te doy la palabra, digamos, para también entender tu perspectiva y la perspectiva de transparencia en este sentido también.
Gracias, Oscar, y por los comentarios de Camilo y de Nelly. Yo creo que nuestro problema trasciende las vacunas y se debe focalizar en algo más general, y es el fin de la emergencia como justificación del abuso de poder. Ahí tenemos que apuntar. Puede ser que la pandemia no se haya terminado, pero lo cierto es que no se puede aducir que estamos frente a un hecho extraordinario e imprevisible, porque este hecho está con nosotros desde hace más de 2 años. Entonces, frente a eso, los gobiernos tienen que aceptar que no pueden seguir gobernando sin restricciones, y los ciudadanos también tenemos que volver a centrarnos en exigir nuestros derechos, desde el derecho de acceso a la información pública como derecho esencial e instrumental para el ejercicio de los demás derechos, hasta todos los derechos que hacen a nuestra libertad de circular, de ejercer industria lícita, etcétera, etcétera, que también han sido coartados con el argumento de la emergencia. Lo que hemos visto es un gran abuso de poder, que en abstracto muchos de nosotros hubiéramos dicho en nuestro país esto es imposible, que encerraran a poblaciones enteras durante meses, prohibiendo la circulación, el ejercicio del trabajo, nos hubiera parecido imposible. De hecho, cuando China empezó a tomar estas medidas en febrero o enero del 2020, muchos pensábamos, claro, esto en Occidente no se va a poder hacer. Pues se hizo y se cometieron atrocidades quizás peores que las que se estaba cometiendo en un gobierno autoritario. Entonces tenemos que exigir la vuelta a la plena vigencia del Estado de Derecho. Y tenemos que ir un paso más allá, porque si solamente decimos, bueno, a partir de ahora volvemos a la normalidad, en muchos países van a quedar vigentes las leyes como las que mencionaba Nelly, Argentina es un ejemplo, que han generado una situación, o lo que mencionaba Camilo sobre los plazos para contestar acceso a la información pública, han generado un antecedente sumamente peligroso. Entonces lo que tenemos que hacer es decir, señores, se restablecen el control público, la necesidad de transparencia, las formas normales de contratación, etc. Y se dejan sin efecto las leyes que hayan sido dictadas o los decretos que hayan sido dictados, decretos de emergencia o cualquiera de esa naturaleza, que hayan sido dictadas para generar excepciones, porque eso fueron excepciones y hasta aquí llegamos. Y hay que revisar porque hay muchos decretos de emergencia o medidas provisorias, como se llaman en el caso de Brasil, por ejemplo, que han avanzado en regular cuestiones y que pueden significar un antecedente jurídico para que un tribunal las utilice porque un gobierno se ampare en ellos. Y tan grave es la situación y tan excede las vacunas, los tratamientos, etcétera, que Camilo marca bien algo que también ha sido parte de esta lamentable situación de gobierno de emergencia, que es que muchos gobiernos ya no respetan las órdenes del Poder Judicial. ¿Y qué vamos a hacer los ciudadanos si los gobiernos se sienten autorizados a desoír lo que ordenan los tribunales? Muestre tal cosa, haga tal otra, conceda este derecho, y el gobierno simplemente no lo hace. Y ya fuimos al máximo organismo que teníamos. A ese nivel de gravedad, ese es el nivel de gravedad que estamos enfrentando. Entonces, utilicemos la vía de normalizar la compra de vacunas, incluso mencionaba bien Eduardo, y esa es una preocupación que hemos compartido. Vamos a seguir en la situación en que solo los estados, los gobiernos pueden comprar las vacunas. El sector privado, las farmacias, los laboratorios, no pueden comprar esta vacuna como sí compran otras vacunas, con lo cual estamos creando también un nuevo monopolio, no solo el oligopolio de los laboratorios que las producen, sino el monopolio del Estado comprando un elemento, una mercancía de interés público. Estamos ante un conflicto entre el interés público y el interés privado de una magnitud que tenemos que parar ahora o va a ser demasiado tarde. Esa es mi principal preocupación.
Muchas gracias, Deli. Creo que pones, digamos, como decimos acá, el dedo sobre la llaga en materia de realmente cuál es la tensión que vivimos en este momento de poder asegurar la salud pública, pero también de todo lo que se ha sacrificado durante la pandemia. Camilo ha sido también, como decía yo en su presentación, secretario de Transparencia, es decir, ha pasado directamente por el gobierno, entonces ha tenido que también dirimir conflictos alrededor de temas de divulgación y demás, y sabe los efectos que esto puede tener. Y pues yo creo que en parte de lo que hemos visto acá es que también los gobiernos se enfrentan a un poder desmedido de las farmacéuticas, que puede estar cambiando acá, como señalaba Eduardo, pero también, digamos, como es algo que no podemos desconocer, ¿cierto? No podemos desconocer que lo que decían él y es, había desesperación, se necesitaban estas vacunas, realmente queríamos. Entonces, también un poco la misma pregunta, pero también un poco desde la perspectiva, ¿cómo se podría haber hecho esto de una manera mejor o más efectiva y cómo eso nos puede dar luces sobre lo que se viene de acá en adelante? Oscar, hay muchas cosas que se hubieran podido hacer, creo yo, con suficiente agudeza y con voluntad política por parte de los estados y también con mayor conciencia de su propia responsabilidad por parte de las farmacéuticas. Le doy un ejemplo de puntos intermedios que hubieran podido explorarse y que hubieran podido ser interesantes y que creo que todavía pueden ser válidos. Cuando arrancó todo esto y empezamos a pedir los contratos y el gobierno estaba empeñado en negarlos, una de las propuestas que hicimos como un planteamiento intermedio era que el Congreso de la República de Colombia creara una comisión especial de vigilancia a los contratos de compra de las vacunas. De esa manera, hubiera podido dársele un barniz democrático. Pero no solo barniz, realmente hubiera sido una manifestación, una expresión de la democracia, que el Congreso de la República, que representa a la gente, tuviera una comisión que pudiera conocer directamente los contratos y que gracias a eso pudieran darle la tranquilidad a la ciudadanía de que el interés público estaba también representado desde las diferentes ópticas y aristas que había que tener en cuenta para verificar si los contratos estaban bien y realmente respondían al interés público y no solamente a el interés de las farmacéuticas o al interés del gobierno como demostrar resultados y gestión. Y digamos que eso es práctica común en temas, por ejemplo, de inteligencia, ¿cierto? Entonces, el gasto militar en todas las democracias del planeta, pues tiene unos niveles de reserva. Uno entiende que todos los temas de política exterior, no todos, pero algunos temas de política exterior. Entonces, hay comisiones especiales de los congresos que revisan eso y ahí está el componente democrático. Pero al final lo que pasó fue el Ejecutivo decidió por todos nosotros, nos dijo, nos informó que había unas supuestas causales que ameritaban la protección cuando no era cierto. Entonces, involucrar a los congresos de los países creo que puede ser una fórmula interesante. Creo que otra alternativa que propusimos era que esa comisión del Congreso involucrara también a sociedades, a organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, que pudieran tener algún nivel de conocimiento de lo que estaba ocurriendo allí. En fin, yo creo que hay unas maneras o unas vías de encontrar como una solución al desafío. Pero yo en esto, a estas alturas, realmente soy muy de la línea de que hay que reivindicar el derecho de acceso a la información de manera plena y absoluta. Y creo que en los países en donde la gente no se ha organizado y no ha litigado el tema, creo que debería hacerlo. Yo creo que ese es un primer paso. Sí creo que hay que ir a los estrados judiciales y creo que hay que ganar en las cortes. Y le voy a contar una cosa. Para nosotros, para la victoria que obtuvimos en Colombia, fue muy importante un precedente que encontramos en un tribunal en Argentina. Porque en Argentina un tribunal ya había dicho, pues, estos contratos tienen que ser de acceso público. Entonces había una orden de un juez de otro país que había analizado el problema. Esa decisión la invocamos y la presentamos en nuestro análisis y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca retoma esa decisión y otras de otros tribunales de otros lugares del planeta y entonces nos da la razón. Pero entonces la gente que está todavía en el proceso de litigar, yo creo que podría utilizar esos precedentes más el nuestro
Y obviamente, pues yo creo que aquí todos tenemos que aportar nuestro know-how para que otros puedan lograr dar estas batallas con éxitos de victoria, con probabilidades de victoria. Y tal vez lo último que diría ahí es que yo creo que todavía los gobiernos se han empeñado en avanzar en una dinámica de hostigamiento judicial importante en contra de quienes estamos desde esta orilla intentando promover la transparencia y acceso a la información. Ustedes no se imaginan la crucifixión que fue para mí y para nuestra organización cuando publicamos los contratos. O sea, el gobierno Duque nos convirtió en el enemigo nacional número 1. Dijo el jefe de gabinete, el secretario general de la presidencia, en medios de comunicación dijo que el Plan Nacional de Vacunación estaba en grave riesgo por lo que estábamos haciendo. Yo nunca he recibido tantos insultos en mi vida. Y en la calle además lo sentíamos, como la presión de la gente. Y yo no culpo a las personas, digamos, que no trabajan en estos temas y que realmente se sintieron comprometidas su seguridad, la salud pública, que dijeron, pucha, estos tipos, digamos, el convencimiento pleno de que la transparencia es importante, están poniendo en riesgo la salud de todos los colombianos y las farmacéuticas no nos van a vender vacunas. Y entonces la reacción fue violenta y creo que las amenazas para la vida, la integridad fueron grandes y para la reputación. Y yo creo que ahí hay que reivindicar el derecho a acceso a la información como un derecho fundamental y hay que ayudarle a entender a la gente. Creo que hay que cambiar un poco la percepción que tiene la gente de la escala de valores de la que estamos hablando. Yo sí creo que hay personas que se compraron la idea de que no íbamos a tener vacunas si había transparencia. Y yo creo que hay que invertir esa discusión. Hay que explicarle a la gente que eso no es así. Lo último, en 5 segundos, las empresas tienen responsabilidad de respetar los derechos humanos. Hay unos principios rectores de derechos humanos de las Naciones Unidas que las farmacéuticas han venido violando olímpicamente. Nadie desconoce el trabajo importante y el aporte valiosísimo que hacen para la humanidad, la salud pública, etcétera, con el desarrollo de las vacunas, en fin. Pero al mismo tiempo se han convertido en grandes violadores de otros derechos humanos, como el derecho a acceso a la información. Y eso viola los principios rectores y yo creo que hay que avanzar en una línea de exigir el respeto de esos principios. Y hay que buscar foros de discusión en donde creo que la sociedad civil, yo creo que Transparencia Internacional puede cumplir ahí un papel de liderazgo importantísimo. Sentar a los presidentes de las compañías, de las farmas, hablar de esto, de frente a frente. Probablemente nunca van a aceptar la invitación. No sé si ya se han dado escenarios en ese sentido, pero creo que hay que tener una discusión franca con ellos, porque no pueden seguir en esta lógica y en esta actitud. Muchas gracias, Camilo. Digamos, definitivamente unas ideas muy provocativas sobre qué se puede hacer y también coincido bastante con la idea de cómo se puede hacer incidencia directamente con las empresas. Creo que es algo que es, digamos, un poco más difícil cuando se trabaja desde sociedad civil, sobre todo yo creo, precisamente porque normalmente la sociedad civil quiere exigir cuentas al gobierno, que es quien tiene, pero coincido contigo en lo que dices de que las empresas también tienen una responsabilidad. Meli, me gustaría darte la palabra también para que nos digas un poco qué ves tú y también desde la perspectiva del trabajo periodístico que se ha venido haciendo alrededor del tema y qué crees tú que eventualmente, cómo ha sido como también la respuesta al trabajo que ustedes han hecho de parte de los gobiernos. Sí, yo creo que hay también una cosa que en la región se viene impulsando hace muchísimos años, para bien en el sentido de libertades, pero para mal en el otro sentido, ¿no? De cómo se ha flexibilizado muchísimo el poder del Estado, ¿no? Me refiero a que cuando la pandemia llega, se ha encontrado con estados, y para hablar en el caso peruano, con un estado bastante frágil en la vigilancia del sector privado o en algunos mecanismos incluso de
de regulación sobre qué hacer en situaciones extremas como una pandemia. Y digo que viene de debate hace muchísimos años porque todos en la región hemos pasado por gobiernos autoritarios, gobiernos dictaduras que han limitado, recortado y abusado de su poder, violando infinidad de derechos, ¿no? Y en ese camino de tránsito, de la recuperación de un Estado democrático, muchos han creído que tal vez ese tránsito hacia un Estado democrático era un Estado más flexible en ciertas formas de observación o de vigilancia, ¿no? Y pongo un ejemplo de la salud pública, ¿no? La salud pública en particular es un derecho humano fundamental. Toda persona debería poder acceder a un tratamiento seguro y eficaz y de calidad sin necesidad de que dependa por medio el dinero. Y cuando llega la pandemia, lo que se ve afectado precisamente es el acceso a este derecho. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de salud pública completamente colapsado, que es incapaz de responder a la enorme demanda. Sí, con lo que pasó en Europa estábamos asustados, cuando llegó a América Latina, pues eso desbordó con la cantidad de muertes que se han reportado, ¿no? Y nuestras leyes, tanto la chilena, la peruana, por ejemplo, para poner un ejemplo, dice específicamente que en casos de catástrofe o de emergencia sanitaria, es el Estado el que tiene que asumir el control, el liderar, ¿no?, la respuesta hacia esta crisis, y en situaciones incluso extremas, administrar lo que existe en el país para responder a esta catástrofe. ¿Y eso qué implica? Administrar los recursos públicos y privados, sin importar lo que había antes de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Mientras en Chile, para poner un ejemplo, en pleno contexto de un gobierno, además liberal, como todos podemos entender que es el señor Piñera, hubo un ejercicio más fuerte de fortaleza del Estado para conversar con las clínicas privadas y administrar las camas, administrar los recursos privados que tenían. Pero ¿qué pasó en Perú? En Perú se dio la ley, se activó el mecanismo de emergencia sanitaria, pero nunca se pudo concretar esa disponibilidad de servicios, de activos que tenía el sector privado completamente. Tanto que la cantidad de camas que dieron o prestaron o se dieron para la administración en este contexto fueron mucho menos de 50, ¿no? Entonces siempre seguían más bien entregándolas a personas que podían pagar muchísimo más, ¿no? Miles de dólares. Y vuelvo a eso porque creo que hay que repensar también cómo desde el periodismo o desde la sociedad civil se ejerce un mecanismo de control de estos actores, ¿no? Porque siempre a veces estamos mirando el actor político, pero sí es necesario también ver cómo se está desempeñando el sector privado, ¿no? Hasta qué punto en medio de esta emergencia la salud se convirtió en un negocio, para incrementar abusivamente el precio de insumos, desde mascarillas, vacunas, y otras cosas que se necesitaban para enfrentar la emergencia, y por otro lado, el actor político, el público, un Estado completamente ineficiente, con muchos temores además, porque los funcionarios actuaban con miedo, eso hay que recalcarlo, se me va a llegar un juicio, si hago esto me pueden luego decir que hice esto otro y me voy a ganar un proceso judicial, así que mejor no lo hago. Entonces, sí hay que ver cuáles son los costos que nos ha dejado esta pandemia en términos de institucionalidad, porque el Estado, hay que admitirlo, ha sido incapaz de sostener adecuadamente y enfrentar la pandemia para garantizar el acceso a la salud pública. Y desde el periodismo, ¿cómo hacemos que también el sector privado empiece a cumplir determinados mecanismos de due diligence, por así decirlo, ¿no? Como práctica mínima para saber si hay interés o no de ir, por lo menos, en el cumplimiento de derechos humanos. Excelente, muchas gracias, Nelly. Realmente también encontré muy, muy buenas esas observaciones de cómo el periodismo puede jugar, digamos, como esa labor de vigilancia, tanto sobre lo público, sobre lo privado, que en lo cual yo creo que están posicionados de manera bastante única. Estamos sobre el tiempo, sin embargo, yo quiero cerrar este evento dándole 30 segundos a cada panelista, ¿cierto? Hemos explorado muchas ideas acá,
Bien, el objetivo principal del evento, lo que principalmente queríamos hacer era como, ¿con qué idea nos vamos sobre una cosa que se pueda hacer ahorita para abogar por mayor transparencia en las vacunas o para lograrla más bien, no necesariamente como para que se entienda como una acción de incidencia? ¿Qué creen ustedes si pudieran como simplemente en 30 segundos como dejar esa idea a la audiencia para que podamos seguir construyendo de acá en adelante también en ese sentido? Si quieren empiezo yo. Plena transparencia y vigencia de todos los controles en los contratos de compras de vacuna de hoy en adelante. Y después revisemos las leyes y en el orden internacional trabajemos en los estándares, tanto para la transparencia de los protocolos que se han mencionado, y nuestro equipo de Health ha trabajado en eso, como en lo que se pueda incluir en el tratado para pandemias que se está discutiendo, sobre compra de vacunas, precios para vacunas y tratamientos, y ahí se podría regular también el tema de el no acaparamiento de un insumo de semejante nivel y necesidad mundial en un caso de pandemia por parte de algunos países, que fue otro de los temas que marcó la compra de vacunas. Perfecto. ¿A quién le gustaría ir a través de siguiente? Nelly, Camilo. Nelly. Sí, yo me quedo con una reflexión que escribió hace mucho, luego de la pandemia de 1918, que azotó el país. Un ingeniero Soper escribió, luego de que acababa la pandemia, que ojalá ese desastre enseñara a las naciones a desarrollar mejores mecanismos de prevención, por un lado, porque las pandemias iban a volver, como ya hemos visto, pero también de generar un sistema sanitario público, ¿no? Que es una de las cosas que creo que nos falta aprender mucho más, porque la del 2018 asoló gran parte del mundo y han venido otras, no de la magnitud de COVID-19. Sin embargo, lo que menos se ha hecho es fortalecer el sistema de salud pública. Y ahí creo que nos falta interiorizar muchísimo desde el periodismo, desde la región, que la salud pública es un derecho humano universal. Y ese es el enfoque que deberíamos darle al momento de negociar contratos, establecer leyes, ver mecanismos de acceso a la información, y que todos deberían acceder a ella, ¿no? Excelente, muchas gracias. Camilo. Yo lo que diría es que los ciudadanos tenemos el deber, la responsabilidad de agotar todos los medios legales que tenemos a nuestro alcance para exigir más transparencia y para lograr la transparencia de los contratos de las vacunas y de todo lo demás que hacen los estados. Creo que el derecho está ahí. La gran mayoría de países, por lo menos en América Latina, ha adoptado leyes de transparencia de acceso a la información. Hay que usarlos. Y si es necesario también salir a las calles, la protesta social, la protesta cívica, expresarse y exigir más y más transparencia. Excelente, Camilo, y quiero darle finalmente la palabra a Eduardo Borges para que haga una pequeña reflexión sobre todo lo que hemos escuchado hoy y también como qué lecciones nos quedan para seguir adelante, Eduardo. Gracias, Oscar. Primero porque como buen colombiano, tú dices Borges y eso se aprecia ya en sí mismo. De veras lo agradezco mucho. Sé que Camilo lo diría igual. No siempre en América Latina ocurre eso. Creo que, sería pretencioso de mi parte tratar de llegar a conclusiones sobre muchas aristas que están aquí. Así que les propongo algo muy concreto. Sé que Oscar y yo estamos de acuerdo porque lo hemos platicado antes. Lo que sigue es arremangarnos la camisa, los señores, espero que con ese y no con C, Nelly, Paola, Delia, ¿no? Y invitarnos a poner por escrito estas ideas y traducirlas en acciones muy concretas. Creo que hay muy buenas ideas aquí, creo que hay que trabajarlas desde el punto de vista práctico. A veces desde el periodismo se encuentran los problemas y tal vez desde la sociedad civil las estrategias para enfrentarlos y viceversa, ¿no? Creo que hay que crear esos espacios. Me llevo 3 asuntos que creo que son nodales. Camilo, creo que no hemos logrado convencer a la ciudadanía en América Latina de que las empresas son corresponsables en el cumplimiento de los derechos humanos. Repetimos Estado de Derecho los que nos gusta el concepto,
pero parece que es selectivo, Camilo, Delia, ¿no? El Estado de Derecho funciona para los derechos de propiedad, las patentes, decía Nelly, los funcionarios que se sienten amenazados, ¿no? Porque puede haber una acción judicial por parte de una empresa contra ellos, pero parece que no funciona para el otro lado, ¿no? Para exigirle más a las empresas que son responsables también por todos los controles de convenciones internacionales y acuerdos, son también responsables en materia de derechos humanos, cumplen una función de autoridad pública y en el tema de salud todavía más, ¿no? Entonces creo que Camilo, ahí hay una idea que hay que trabajar, no solo la del diálogo con las empresas, que hay que tenerlo, se ha intentado, hay varios colegas que están activando esos espacios de diálogo, pero también de recordar que el Estado de Derecho es en plural, es un Estado de derechos, un lugar donde los derechos se cumplen para todos y no solo para las empresas y los derechos de propiedad. Delia, me queda muy claro que algo que has dicho y es que pues hay que parar ya, ¿no? El tema de la emergencia sin fundamentos pues reales, ¿no? Ya no estamos en un estado de emergencia, se ha prolongado artificialmente, le vino muy bien a muchos gobiernos Omicron, porque entonces no entramos a la discusión de cuándo termina el estado de emergencia. Las declaratorias de emergencia están abiertas en todos los países de América Latina y hay que empezar a cerrarlas, ¿no? Porque se han convertido en fuente de abusos de poder. Y finalmente creo que el otro tema, y aquí creo que hemos estado por mucho tiempo hablando, es de verdad de destacar el tema del control democrático del poder y a veces la insuficiencia del Congreso. A mí me encantó lo que decías, Camilo, de activar comisiones bicamerales. Muchos años trabajé temas de seguridad nacional y por supuesto que funcionan bien, pero ¿qué pasa cuando, como Nelly está viviendo ahora o México está viviendo, los congresos no están cumpliendo su función de supervisión del gasto público, de vigilancia del Ejecutivo, sino que sencillamente son comparsa legislativa para los gobiernos? El caso que planteabas, Delia, en Argentina, ¿no? De leyes aprobadas ex profeso para ciertas empresas. Yo creo que ahí tenemos una conversación pendiente, ¿no? Y es que en la ausencia de los controles democráticos del propio Estado, órdenes judiciales que no se acatan, congresos que no están cumpliendo su función de contrapeso, vigilancia y supervisión, se hace todavía más importante el trabajo del periodismo de investigación, de la sociedad civil y alianzas inesperadas, incluso con legisladores o con otros actores que hacen o practican controles democráticos. Me parece que no es un tema menor y lo que cierro, Óscar, además de agradecerte la complicidad para echar a andar este espacio, y sé que no será el último, a ti, a Gavin, a Guillermo, a Georg, ¿no? A los colegas de Open Contracting. Creo que necesitamos conectar esta conversación con una que Delia ha insistido por mucho tiempo, que es la conversación sobre la democracia. Y creo que lo que no podemos y no hemos logrado comunicarle a otras personas es que la supresión de libertades, los controles democráticos que no se ejercen, los controles públicos, los contrapesos que no funcionan, en realidad nos están regresando a un lugar terrible en América Latina, que ya vivimos en los años 70 y 80, que es una democracia no solo bajo amenaza, sino disfuncional e inefectiva para las personas. Sé que es mucho más que Open Contracting y que es algo que tú sabes, Óscar, defendemos juntos todos los días, pero creo que tenemos que refrescar nuestra conversación sobre la democracia, los controles democráticos y el ejercicio de los derechos. Yo me voy con una sugerencia muy puntual: dejemos de hablar de Estado de Derecho y empecemos a hablar de Estado de Derechos en plural, ¿no? Porque si no, defenderemos los derechos de propiedad, pero no los derechos humanos de las personas. De nuevo, a nombre de Open Contracting, Óscar, ¿no? De Transparencia Mexicana, contra el reloj, corriendo, pero con muchísimo gusto haberles escuchado, de haber aprendido de ustedes y de que esta conversación continúe. Gracias, Óscar, por la complicidad nuevamente. Muchas gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron hoy, y realmente que esto sea solo el inicio de una conversación. Un especial agradecimiento, por supuesto, a Delia, Camilo y Nelly por acompañarnos y por esas excelentes ideas que compartieron, que creo que van a ser realmente van a dar bastante para activar a nuestras diferentes organizaciones en cómo alinearnos los esfuerzos que se vienen de aquí en adelante. Un saludo especial para todas y para todos, y que tengan un feliz resto de semana. Hasta luego, que estén muy bien.